Buenos días, Sevilla. Queremos otro sábado más hablar de la palabra de Dios, de sus verdades, del Evangelio de Jesucristo, y me gustaría empezar por una sencilla pregunta. ¿Tú puedes decir ahora mismo estas mismas palabras que habló el apóstol Pablo? ¿Las puedes decir? Él dijo en Romanos capítulo 8, ¿quién nos separará? ¿Quién nos va a separar del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito, por causa de mí, por causa de ti, somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual, pregúntatelo seriamente en esta mañana, ¿puedes decir esto? Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Tú puedes decir estas palabras? ¿Tú puedes decir que ni la muerte, que ni la vida, que ni los ángeles, ni los principados, ni las potestades, ni lo que pasa ahora, ni lo que va a pasar, ni lo que está arriba, ni en las profundidades, ni ninguna de las cosas creadas por Dios te van a poder separar del amor de Dios que es en Jesús? ¿Tú lo puedes decir? Porque en esta mañana, y haciendo alusión a este pasaje, queremos hablar de si estamos o no listos para partir de esta tierra. Y quiero continuar con esta pregunta. ¿Estás listo para partir? Hay una realidad en la palabra de Dios, en la Biblia, en este libro, que golpea a patadas las puertas de tu alma. Una pregunta que tambalea como terremoto tu vida y te obliga a dar una respuesta. ¿Estás listo para partir de esta tierra? ¿Estás listo para morir? No te confundas. El que tiene cero deudas con los hombres, el que puede dejar algo que dar en herencia a los suyos, el que ha viajado lo suficiente o ha viajado donde le gustaría o con el motivo que te dé la gana para poder decir, ahora puedo morir en paz. Y lo siento por Simeón, el sacerdote del segundo templo de Jerusalén, si su corazón daba por motivo ver a Jesús. La verdad es que si volviésemos a Lucas capítulo 2, encontraríamos que no es el caso, pues dijo, porque han visto mis ojos tu salvación. Cuando María y José le llevan al niño Jesús a ser presentado, circuncidado y cumplir todos estos ritos del judaísmo. La verdad es que no te confundas. No es tener cero deudas, no es poder dejar algo en herencia, no es haber viajado lo suficiente o donde quieres, no es ninguno de los motivos equivocados que algunos dan la respuesta a si estoy listo o no para morir, para partir de esta tierra. Partes de esta tierra y crees que puedes ir en paz. Algunos de verdad lo creen. No tengo deudas, ya puedo ir en paz. He pagado mi casa, ya puedo ir en paz. Puedo dejar algo en herencia a los míos, puedo ir en paz. He viajado lo suficiente o donde quiero, puedo ir en paz. Pero no te confundas, partes de esta tierra, crees que puedes ir en paz, pero sé sincero, sé muy sincero contigo mismo. ¿De verdad estás listo para partir? ¿De verdad estás listo para morir?
morir en paz. Imagina esto, te dice alguien, te voy a dar todo lo que ahora mismo desees tener, pero en un año la muerte te va a visitar y te va a llevar consigo. Muchos objetarían ante este caso el por qué solo pueden desear una vez. Deseas tener todo lo que quieres y después ya no puedes volver a desear. Se acaba tu tiempo y la muerte te lleva. Y muchos objetarían, ¿y por qué no puedo desear una segunda o una tercera vez? Pues pensarían, bueno, a este personaje le dirían, bueno, paga mi casa, dame lo necesario para vivir y la esposa que deseo. ¿Y después qué? Después qué, algunos dirían, bueno, ¿y por qué no puedo volver a hacer otra petición? Con la vida asegurada muchos empezarían a querer más. Es una verdad que encontramos claramente en las Escrituras, que muchas personas, después de que lo tienen todo o de que tienen todo lo que necesitan, van buscando más dinero. Un caso muy claro está en el Evangelio de Lucas, capítulo 18. Un hombre rico que quiere seguir a Jesús y Jesús le pregunta, oye, le pregunta a Jesús, oye, ¿qué es lo que tengo que hacer para ser salvo? ¿Cumples la ley de Dios? Sí, yo he hecho esto, yo he hecho aquello, yo he hecho lo otro, pero te falta una cosa, dice Jesús. Ve y vende todo lo que tienes y dale a los pobres y después me sigues. Después me sigues. Él se fue muy triste porque tenía mucho dinero. Entonces, ¿qué es lo que te hará ir en paz? ¿Qué es lo que te hará estar listo para partir? Después de tener todo lo que quieras, ¿qué pasa después? ¿Querrás o no querrás más? Porque las estadísticas de toda la raza humana dicen, y el refranero lo indica también, que el que mucho tiene, mucho más quiere. Que mucho tiene, mucho más quiere. Y cuando tienes lo que quieres, ¿qué hay después? Quiero más, quiero más, quiero más, quiero más. Por eso los ricos no cesan de querer más y más y más dinero. ¿Y después qué? Cuando ya tienes todo el dinero que puedes, ¿qué viene después? ¿Qué llena ese hueco que estaba llenando el dinero? Que estaba llenando ese deseo del dinero o cualquier otro deseo, el deseo de viajar a más y más lugares, de aprender más y más idiomas, de tener más y más casas, de tener más y más propiedades que dejar a nuestros hijos. La palabra de Dios dice, una vez te mueras, todo lo que has amasado en esta tierra, todas tus propiedades, todos tus tesoros en esta tierra se quedan. En esta tierra se quedan. ¿Y por qué es esto que tantas personas desean más y más y más y más y nunca tienen suficiente? Simplemente porque hay un hueco en su corazón y una desesperanza en su alma. ¿Cuál es este hueco que nada llena? Y esa esperanza para nuestra muerte que algunos no tienen y otros no pueden asegurar. El ser humano tras la caída tiene un hueco que en el jardín de Edén ocupaba Dios. El ser humano había sido creado a imagen y semejanza de Dios, pero tras la caída, tras el pecado, esta imagen queda rota, destrozada. Y hay un hueco dejado en esa humanidad caída que solo puede llenar Dios, como estos jarrones artesanos allá en Asia, que están hechos de un montón de piececitas a las que luego les funden oro, metales preciosos y tal, y crean una nueva pieza a partir de piececitas rotas.
pues iguales con nosotros. Nuestra imagen de Dios queda rota, queda destrozada como el cristal de una tienda al que han alunizado. ¿Y cuál es la solución? O cambias el cristal o arreglas el cristal, no hay de otra. Para el ser humano es exactamente igual. O arreglas el cristal o cambias el cristal. O arreglas la imagen de Dios rota o cambias esa imagen. Y sinceramente no se puede cambiar esa imagen. Es Dios el que tiene que arreglar esa imagen. Esa imagen tiene un hueco que solo puede ocupar Dios. Y que solo este Creador nuestro va a llenar. Asimismo, esa esperanza para la muerte que algunos tienen, pero no pueden asegurar, y otros no tienen. Esa esperanza es una seguridad de una eternidad en el cielo, es la salvación. Y es de eso de lo que única y exclusivamente depende, de ser salvos y de ser hijos de Dios, nada más y nada menos. Si no eres hijo de Dios, si no tienes salvación, si no tienes a Dios morando en tu vida, sigues con ese hueco en tu corazón y esa desesperanza en tu alma. Una desesperanza que o no puedes tener o no puedes asegurar. Tienes a Dios contigo en tu corazón, eres salvo e hijo o hija de Dios. Y si es así, gloria a Dios por ti. Nos vamos a ver en el cielo algún día, o eso espero. Pero ¿y si no? ¿Cómo tienes a Dios? ¿Cómo tienes esta seguridad de salvación y esta vida eterna en el cielo? Voy a ir muy rápido, resumiendo un poco la historia de la Biblia y cómo es que el ser humano puede alcanzar esta salvación, vida eterna. Cómo puede el ser humano llenar el hueco de su corazón con Dios, cómo Dios puede morar en ti, restaurar esa imagen rota en el jardín del Edén. Lo voy a hacer un poco rápido. Y es que lo he dicho desde el momento en que el ser humano peca, esa imagen queda rota, queda totalmente rota y solo se puede arreglar o solo la puede cambiar Dios a la imagen que había en el Edén. ¿Y cómo es que Dios lo hace? ¿Cómo es que Dios arregla esta imagen rota? ¿Cómo es que Dios te salva? Tienes su presencia y puedes estar seguro de que en el momento que tienes a Dios contigo, en el momento de que Él ya te ha asegurado, de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso, ya pueden venir los delicis, ponerte un mono naranja, ponerte de rodillas y decirte, renuncia a tu fe o te decapitamos, que tú en el momento que la espada pasa por tu cuello, te vas al cielo. Y lo hemos leído en Romanos antes. El que tiene esta seguridad de salvación, el que tiene esta imagen de Dios restaurada, el que tiene a Dios consigo mismo dentro de sí, el que es salvado, ese puede decir, estoy seguro de que ni siquiera la muerte, ni siquiera nada de lo creado me va a poder separar del amor que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y es que, como ya he dicho, todos hemos fallado, todos hemos desobedecido a Dios, es decir, hemos pecado contra Dios,
Por eso la imagen de Dios en nosotros está rota como un cristal. Y necesitamos a alguien que restaure esta imagen de Dios, un Salvador. Este Salvador ya había nacido y su nombre es Jesús. Él vivió esa vida sin pecado, sin falla, sin falta, inmaculada, que tú no puedes vivir, esa vida de santidad, sin la cual, dice él, nadie podrá ver al Señor. Sin santidad nadie podrá ver al Señor. Y la única otra manera para los que no tienen santidad, él lo dice, si no es por mí, nadie vendrá al Padre. Él vivió esa vida perfecta, esa vida de santidad absoluta. Él nació sin esa imagen rota, sin esa mancha de pecado original. Y cuando ya había mostrado ese cumplimiento perfecto de la ley, cuando había cumplido su ministerio en esta tierra y había resistido esas 3 tentaciones del diablo, convirtiéndose en representante de toda la humanidad. Cuando él ya había hecho todo eso, es llevado a la cruz a morir. Y él tenía que morir, porque eso era lo que Dios había determinado desde el principio. El Mesías ha de morir. Va a mostrar cómo es ser alguien con la imagen de Dios intacta. Va a indicar a las personas lo que él dijo. El reino de Dios se ha acercado, por lo tanto, arrepentíos y creed en el Evangelio. Como su primo Juan, él decía, el reino de Dios se ha acercado, volveos a Dios. Es por eso, y porque él decía ser Dios, que es llevado a la cruz. Aunque haya personas que digan, no, es porque él decía ser hijo de Dios. Para nada. La doble acusación que estaban los fariseos contra Jesús es, este es un blasfemo que dice ser Dios mismo, el Hijo de Dios, y este es el Rey de los judíos. Por eso se enfadaron cuando ven ese cartel sobre la cruz. En esta Semana Santa muchos verán en algunos crucificados que decía Jesús de Nazaret, Rey de los judíos. Esta era la acusación delante de Roma. Esta era la acusación delante de Roma por la cual podían matar a Jesús por traición al imperio. Pero la verdadera acusación detrás de la muerte de Cristo era: este es Dios y dice ser Hijo de Dios. Este, con todo lo que ha hecho, dice ser el Mesías. Con todo lo que ha hecho, dice ser el Mesías, Dios mismo e Hijo de Dios. Esta era la acusación que los fariseos lanzaron. Este es el verdadero motivo por el cual los líderes religiosos quisieron matar a Jesús. Pero ¿sabéis qué? Aunque esto era un intento del diablo por matar al autor de la vida, por matar a la imagen visible de Dios, por matar a Dios encarnado, hecho como nosotros, aquel que sufrió las mismas tentaciones que nosotros, mas no pecó. Aunque este era el motivo que el diablo había dado para matarlo, aunque esta era el aparente plan del diablo, lo que el diablo no sabía es que esto era lo que Dios quería. Estaba cumpliendo la voluntad de Dios al morir.
para que a través de su muerte podamos tener la vida eterna. En la Biblia, en la palabra de Dios, en el Antiguo Testamento, Dios escribió un libro entero sobre qué es lo que hay que hacer, qué es lo que no hay que hacer, y si no haces lo que hay que hacer y haces lo que no hay que hacer, cómo ser perdonado por ello. Y da una serie de sacrificios y rituales para ser limpiados de su pecado al pueblo. Pero cuando ya es el tiempo de Jesús, no hay arca del pacto, no hay presencia de Dios en el templo. Con lo cual, ¿qué sacrificio vale si no hay Dios al que sacrificar? Si se ha convertido en un ritual. Como hoy en día, desgraciadamente, algunas iglesias hacen. Convierten en un ritual el sacrificio de pan común y vino común, como si estuviesen volviendo a sacrificar a Jesús. Pero dice Hebreos que una sola vez y para siempre se hizo este sacrificio de Jesús. Todos los sacrificios que se hacían en el templo no servían para nada y eran muchos y de continuo. Pero Jesús con uno ya fue suficiente. Con morir una vez fue suficiente. Con morir una vez tu pecado queda lavado. Y con resucitar se demuestra: yo soy quien dije que era, y lo que dije que iba a hacer, consumado es. Esta resurrección de Jesús, este yo soy de Jesús, este consumado es de Jesús, es el aval absoluto de que hay redención ahora mismo, salvación ahora mismo, seguridad ante la muerte, de que todo aquel que pone su confianza y toda su fe en Jesús, muriendo en esa cruz por ellos, por sus pecados, siendo sepultados y resucitando al tercer día, si se arrepienten de esos pecados y le piden perdón a Dios, tienen total seguridad de salvación, total certeza de que ya sea ISIS cortándole las cabezas, ya sea un atracador en el banco que sin querer les pega un tiro y mueren en el instante, ya sea una explosión de gas, o ponle el motivo que quieras para morir. Y de hecho había un programa en la televisión, 1000 maneras de morir, para que veamos, un botón de muestra para que veamos qué tan fácil era morir. Pues Jesús muriendo, resucitando, esta verdad de las Escrituras y ese arrepentimiento y perdón de pecados de Dios mismo te asegura que aunque hay más de 1000 maneras de morir, tú vas a sobrevivir a la muerte, y no precisamente a la muerte de tu cuerpo. Pues dice también el autor de Hebreos, está establecido para el hombre que muera una sola vez, y después de esto el juicio, y después de este juicio lo que hay es infierno eterno. Por eso solo hay una manera de tener absoluta seguridad de que será salvado. Las religiones de este mundo te dirán: haz buenas obras y quizás mostrarás que eres salvo, pero no te dan seguridad. La palabra de Dios y Jesucristo mismo te da seguridad de salvación, de que si te arrepientes de tus pecados cometidos contra Dios, le pides perdón a Él por esos pecados, Él te va a perdonar. Y que si pones toda tu fe y toda tu confianza
en que Jesús, el Dios encarnado, murió en esa cruz, derramó su sangre por la ladera del Monte Calvario, fue sepultado y al tercer día resucitó. Tú ahí tienes la respuesta a la pregunta clave de este vídeo. ¿Estás listo para morir? ¿Estás listo para partir? Si tú estás en paz con Dios, reconciliado con Dios, si tú tienes salvación de parte de Dios, estás listo para la muerte, estás listo para partir de esta tierra, tienes esa esperanza inquebrantable de que no importa dónde, cuándo o cómo mueras, que cuando mueras vas a la presencia de Dios y de ahí no vas a salir. Ahí vas a tener más de lo que en esta tierra un simple ser humano pueda desear. Vas a tener todo lo que se puede desear. Paz con Dios. Paz con Dios. Todo el amor de Dios hacia ti. La misma presencia de Dios. Las alabanzas a Dios, al Cordero que murió. Una eternidad bajo la voluntad del Rey. Pero tienes que conocer que existe un Rey que gobierna en este mundo y que si no cumples su voluntad, tú no estás listo para partir de esta tierra, tú no estás listo para morir. Cuando mueras, justo en los momentos anteriores, no vas a saber dónde va tu alma si tú no cumples la voluntad de ese Rey. ¿Y cuál es la voluntad de ese Rey, que es Dios? Que todos procedan al arrepentimiento y que ninguno perezca. Por eso hoy es día de arrepentimiento y de salvación. Pon tu confianza, toda tu fe en ese sacrificio y en esa resurrección de Jesús y podrás ser salvo. Pero, querido amigo que escuchas, tienes que arrepentirte de tu pecado contra Dios y pedirle perdón a Dios por ese pecado. Si no, no vale. Mucha fe puesta en el lugar equivocado no vale, pero mucha fe puesta en el lugar correcto, pero sin arrepentimiento y perdón de parte de Dios tampoco vale. Son las dos cosas. Ni una, ni la otra, ni ninguna. Son las dos. Arrepentimiento de pecados y perdón de Dios. Y fe y confianza puesta en esa muerte del Dios que se encarnó, del Dios que resucitó. Si tienes las dos, tú estás listo para partir. Si tienes esas dos llaves, tú estás listo para morir. Ya te pueden cortar la cabeza los del ISIS diciéndote o renuncias a tu fe en Cristo o te matamos. Ya pueden venir los del ISIS, ya pueden venir los romanos a decirte: Policarpo, renuncia a tu fe o te vamos a quemar en la hoguera. Y la verdad, ¿sabes qué? Ya puede pasar la muerte, la espada, la tribulación, todo mal que se te ocurra, las enfermedades, todo, que tú puedes tener seguridad de salvación, seguridad de vida eterna, seguridad de que vas a resucitar con Dios para vida eterna. Tú puedes tener esta seguridad y la puedes tener a través de su palabra, que es la única, inspirada totalmente por Dios, es la única con autoridad para decir lo que tienes que hacer. Es la máxima autoridad
es la única infalible e inerrable. En este libro no hay errores. Si este libro dice puedes ser salvo y estar seguro de tu salvación, puedes ir al cielo y estar seguro de que vas al cielo, esto es verdad. Esto es verdad. La palabra de Dios es verdad. Así lo dijo Jesús. Santifícalos en tu palabra es verdad, así dijo Jesús. Por eso puedes saber, todas las cosas que hay escritas en la palabra de Dios son verdad. Todas las cosas que Jesús dijo son verdad. Y si Él dice, el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el Evangelio, y entonces vais a hallar salvación, es verdad. Es verdad. Por eso puedes hallar salvación en esta mañana. Por eso puedes ganar el cielo. No es nada que el ser humano pueda hacer por su propia voluntad, sino que es algo que Dios ya, desde el principio, desde antes que tú y yo fuésemos creados, que esta tierra fuese creada, Él ya había destinado a algunos para que se salvasen. No me preguntes cómo ni por qué me eligió a mí, por qué lo eligió a él o a ellas. No me preguntes por qué, pero Dios lo hizo y es lo único que vale. Es lo único que vale. Que te dejes sacar como agua del pozo. Y me encanta esta ilustración. La salvación no es alguien que va a un pozo y le dice al agua, ven agua bonita, sube a la cubeta. Tampoco es como alguien que tira la cubeta al pozo y le dice al agua, ponte en la cubeta y súbete tú sola. Súbete tú sola, te vas a subir tú sola, yo no voy a hacer nada. Me gusta mucho esta ilustración del teólogo R.C. Sproul que dice que la salvación, la manera en la que Dios te salva, es como alguien que va a sacar agua de un pozo. Tira la cubeta, la llena de agua y después sube la cubeta. Pero sube la cubeta y le cuesta. Por eso es que se encuentra a lo largo de este amplio mundo a personas que se les habla de la verdad de Dios, que se les habla de cómo obtener salvación y aún así se resisten a Dios. No te resistas, querido amigo, antes de que sea muy tarde, no te resistas, porque Dios te asegura, si eres dócil, manso a su gracia, si eres capaz de obtener la salvación, que es a través de la fe, pues el justo por la fe vivirá. ¿Estás listo para partir de esta tierra? ¿Estás listo para morir? Sean los felices cortándote la cabeza, sean los romanos diciendo renuncia a tu fe, o te quemamos en la hoguera, o te matamos a los leones. Si tú eres dócil y manso al Espíritu Santo de Dios, si tú eres dócil y manso a la gracia de Dios, podrás ser salvo, pues donde abundó el pecado, dice Pablo, sobreabundó la gracia, sobreabundó esta gracia salvífica, esta gracia que te asegura. Y lo vuelvo a leer. Romanos, capítulo 8, versículos 35 en adelante. ¿Quién? Si tienes esta gracia salvífica contigo, ¿quién te va a separar del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito,
Por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y atento a estos dos últimos versículos, 38 y 39 de Romanos 8. Por lo cual estoy seguro, nada de es posible, tal vez, quién sabe, solo Dios dirá. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nada en esta tierra, como dice la canción, nos va a separar de ese amor de Dios. Amén. Estamos seguros, totalmente seguros, de que los que son dóciles, mansos, como un caballo dejándose dominar por el jinete, estamos seguros de que los que son praus, aquellos caballos que se dejan dominar por los jinetes, con respecto a la gracia salvadora de Dios, estamos seguros de que no hay nada en esta tierra que te pueda separar del amor de Dios, nada en esta tierra que te pueda separar de Dios, nada en esta tierra que te pueda alejar de la presencia de Dios en el cielo. Y por eso podemos decir en esta mañana, estarás listo para morir, estarás listo para partir. Pero hazte esta pregunta, contéstala antes de que mueras. ¿Estás listo para partir o no estás listo para partir? La respuesta está aquí en su palabra, en la palabra de Dios, la única verdadera, la única inspirada por Dios, la única que no tiene fallas, que no tiene errores, la única que es viva y eficaz para instruir en justicia, para redarguir, es aquella que como una espada discierne los pensamientos del corazón. Así dice Dios en su palabra. Por eso, antes de que sea tarde, responde a esta sencilla pregunta. ¿Estás listo para morir? Si viniese un nuevo califato islámico, implantasen la Sharia, no permitiesen ese pago a los infieles del Islam para dejarles profesar su religión y te dijesen, o reniegas de Cristo o te matamos, ¿estarías listo para decir, aquí está mi cabeza, córtala? ¿Estarías listo para decirlo? Que la palabra de Dios dice, puedes estar listo para decir, aquí está mi cabeza. Puedes estar listo para que, como Juan el Bautista, ofrezcan tu cabeza en un banquete a la misma hija del emperador y a su mujer. Por eso te digo, ¿Quieres que yo tenga el móvil? sé dócil, Porque sé le digo manso ya que a la se gracia corte de ya. Dios. El justo Le digo que por corte. la fe va a vivir. El justo por la fe en Jesús. Cree en el Hijo de Dios, el Dios que se encarnó, que murió por ti en esa cruz, que llevó tu pecado en esa cruz y que después de 3 días en la tumba dejó la tumba vacía, resucitó y obtendrás el cielo que ninguno merecemos. Y le podrás dar a Dios toda la gloria y la honra que solo Él merece. A Él sea la gloria.